en el reconocimiento y reivindicación para 3 insignias. Y decimos 3, pero desgraciadamente perdimos a mucha más gente en esta semana nada más. Uno piensa en Cepillo Acosta, en aquel jugador de Ferro, tan recordado en territorio verdolaga, en Caballito. Pero tuvimos la desgracia de perder esta semana a un grande, un dribleador como pocos, un volante que le gustaba y sentía el fútbol como lo que era, ¿no? Una diversión, que era Víctor Legrotaglie. Y la cancha de Gimnasia de Mendoza hoy tiene su nombre, y afortunadamente desde que él estaba vivo. Lo perdimos el último sábado. También al polaco Alejandro Semenewicz, un volante, un todoterreno polifuncional, pero un volante que te garantizaba despliegue a lo loco, ¿no? No por nada fue la símbolo de las tantas Libertadores e Intercontinental de Independiente, y también ni que hablar en Deportivo Morón. Y por el otro lado, y hablando de otro homenaje que se le hizo en vida y que se merece muchísimo más por lo que hizo por su club, estamos hablando de Néstor Díaz Pérez. Hablamos de Lanús, y si hablamos de Lanús hablamos de Néstor Díaz Pérez. Hoy su estadio, desde hace mucho tiempo su estadio recibe su nombre. Por lo cual si querés, empezamos a hablar un poco de ellos, reivindicándolo, y por el otro lado haciendo ese homenaje que merecen, y esa caricia a todas las almas de futboleras que están sufriendo hoy, ¿no? Sí, seguro. ¿Querés empezar por el polaco, te parece? Mirá, no, tenía ganas de empezar... ¿De Néstor? Por Néstor. Dale. Porque por ahí capaz que la disfonía es por tomar agua fría, pero también es porque tengo mucha bronca. Yo te voy a decir el recuadro que pusieron a uno de los más grandes dirigentes de los últimos años. Uno se cansa y se llena la boca hablando de Amalfitani, hablando de Leiden, hablando de Armando, de Liberti y de tantos. Bueno, uno de los últimos bastiones de grandes dirigentes del fútbol argentino fue Néstor. Y te voy a decir y voy a leer lo que salió en uno de los diarios deportivos más importantes del país. Mientras se disputaba el encuentro, Lanús informó a través de sus redes sociales del fallecimiento de Néstor Díaz Pérez, quien se desempeñó como presidente de la institución entre los años 1986-1989 y cuyo nombre fue el que le pusieron y con el que fue bautizado el estadio. Eso fue todo un comentario de un diario deportivo para quien realmente hubiese necesitado y hubiese puesto mucho más. Obvio no vende, obvio es de un club chico, pero lo que puso una persona que nos escribió en las páginas, Lanús no hubiese sido el mismo sin él. Entonces, da mucha bronca, porque más allá que el pueblo granate está dolido y lo siente, que un diario que se supone que habla de fútbol porque tiene un suplemento deportivo, ponga semejante minucia ante la muerte de uno de los más grandes dirigentes, no de Lanús, sino del fútbol argentino. Y eso molesta, ¿sabés por qué, Gonza? Porque la radio, en general, nosotros en particular, y cada uno creo que de los programas de esta emisora, habla de la memoria. Y si de repente perdés la memoria, guarda con los pueblos que pierden la memoria. Y es muy duro que solamente el hincha de Lanús recuerde a Díaz Pérez y no lo recuerde el fútbol argentino, como pudieron recordar a tantos otros, incluyéndolo a Grondona, ¿no? Porque Arsenal no sería Arsenal sin Julio Grondona. Bueno, acá es lo mismo, y realmente es muy molesto por alguien que de la nada, porque lo dijo acá la vez que tuvimos la honra de entrevistarlo, cuando dijo que habían ido a la cancha de Argentinos Juniors a jugar con Piraña y dijeron, muchachos, más bajo no podemos caer, ahora hay que ir para adelante.
Lanús llegó otra vez a primera, Lanús ganó 2 títulos, Lanús jugó una final de Libertadores de América. Remodeló todo el estadio. Remodeló. Aparte, no solo eso, vas a la cancha de Lanús hoy y siempre encontrás algo nuevo. Tiene un terreno que es lo que antes era la vieja fábrica, una vieja fábrica de frazadas, y ahora es de Lanús, y donde hay ahí un complejo deportivo para los chicos que vienen del interior. Un ejemplo de club, y ese ejemplo de club tiene nombre y apellido, y nos dejó físicamente porque su obra es mucho más importante y va a perdurar. Hace 2 días con ese recuadrito chiquitito, y ahí es lo que molesta. Es para decirle, Néstor, gracias por tanto y perdón por tan poco que le devolvió el periodismo. Y no solamente en lo deportivo, ¿no? Que significó para Lanús, un equipo que, bien decías, jugaba la primera C, bien decías, contra equipos como Piraña en aquel momento, y con todo el orgullo para Piraña, ¿no? Obvio. Pero no solamente llegó a jugar torneos internacionales con instalaciones de la valía que tiene Lanús y el semillero que hoy tiene Lanús, sino que por el otro lado se transformó en una sede verdaderamente social. Creo que alguna vez nos lo dijo al aire, y voy a contar una infidencia. Tuvimos posibilidades de charlar con él en los últimos programas. Finalmente no hubo encuentros, y es una de las cosas que vamos a lamentar toda la vida. Pero una vez lo tuvimos con nosotros y nos dijo algo así como que su mayor logro fue haber sacado a los chicos de la calle. Claro. Una entidad social debe servir para eso, y esa fue la alegría más inmensa, más allá de todo lo que consiguió Lanús, incluso más allá de que los nietos y los hijos vayan al estadio y vean su nombre pintado allí en la fortaleza. Sino que eso, muchos chicos se divierten, muchos chicos juegan, muchos chicos aprenden un deporte, muchos chicos hacen distintas actividades, se conocen lejos de la calle. Obvio. Donde puede llegar a haber cualquier cosa, ¿no? Que pueda impedir un crecimiento. Y esto verdaderamente hizo que Lanús sea como es hoy, gracias a Néstor Díaz Pérez. La verdad que una barbaridad. El sobrino, nieto de él, compañero mío, me contaba ayer precisamente que uno de los grandes logros de Néstor y de toda la parte de la comisión es ir a Villa Iapi, que es la parte de Chingolo, atrás de Lanús, una zona difícil, a decirle a los pibes, vengan a jugar a Lanús. Y para que vayan, de entrada, les daban, después de patear la pelota, que era lo que más querían, una merienda. Entonces los pibes que empezaron a ir por la merienda terminaron yendo porque el club le abría las puertas y les dijo, sean de Boca, sean de quien sea, ustedes vengan igual, ustedes van a pasar. Y eso es tan importante, tal la amplitud mental, no solo de Néstor, sino de la gente que lo siguió porque creyó en todo eso, que Lanús es hoy lo que es, nada más. Por otro lado, hablábamos de Lanús, hablamos de este reconocimiento de quien tenemos en pantalla, a Néstor Díaz Pérez, que bueno, ya el hincha de Lanús, pero el fútbol argentino en general lo empieza a extrañar y muchos empiezan a tomarlo como modelo de dirigente, ¿no? O deberían por lo menos tomarlo como modelo de dirigente. Ojalá suceda. Pero otro de los grandes símbolos de nuestro fútbol, en este caso federal, podríamos decir mendocino, pero yo diría federal, fue Víctor Legrotaglie. Víctor Legrotaglie, que era puro potrero, era de esos jugadores que vivían, jugaban en la cancha como en la vida, ¿no? Sí. El Víctor, un crack que jamás quiso dejar sus tierras. Ahí vamos a ver algunas imágenes de hoy, de ayer y de siempre que van a perdurar por toda la eternidad, y que paradójicamente, muy hincha de Gimnasia de Mendoza,
se nos fue el último sábado, después de que Gimnasia de Mendoza le ganara a Colón de Santa Fe, al puntero. Una nimiedad, pero simbólicamente funciona porque fue lo último que vio, ¿no? Sí. Se cansó de meter goles de tiro libre, 66 en su carrera, siendo el jugador argentino que más convirtió, y también se cansó de meter goles olímpicos, no me acuerdo si 11 o 12 en toda su carrera. Ahí estamos viendo con el chanfle, con su zurda, uno de los tiros libres. Y además, en tiempos en que era muy jodido salir en tapa del gráfico, tuvo 3 tapas del gráfico que la vamos a ver en breve. Sí, incluso una él solo. Una él solo con Chacarita, y jugando solamente 9 partidos con Chacarita, logrando el ascenso a primera. Luego volvería a su lugar, ¿no? Ahí estamos viendo una de las tapas del gráfico. Ahora vamos a hablar en un ratito nada más. Él nació un 27 de mayo del 37 en la ciudad de Las Heras. Comenzó el fútbol gracias a un equipo que su tío Pancho Legrotaglie presentó para los Juegos Evita en 1959. Y ahí la descosió, un peticito de pelo morocho que ya sabían que iba a dar de qué hablar. Y ese petizo morocho que todo el mundo sabía de que iba a dar de qué hablar, todos menos el presidente de entonces Independiente Rivadavia de Mendoza, que dijo: no, definitivamente no, parece más que un jugador de fútbol, un jockey, un corredor de caballos. Lo desestimó. Bueno, un error imperdonable, porque llegó casi en forma fortuita a primera de Gimnasia de Mendoza. El técnico La Mona García en ese momento sabía que jugaba muy bien. Él estaba en la tribuna y le dijo: ¿querés probarte acá un amistoso contra Atlético Argentino de Mendoza? ¿Querés probarte en el banco de suplente? Bueno, entró, la rompió, 2 goles, 6-2 ganó Gimnasia de Mendoza, y de ahí se produjo tiempo después, el 14 de abril de 1956, el debut 2-2 contra Andes Talleres, con un gol precisamente de Víctor Legrotaglie, cuando faltaban 2 minutos para el final. Lo que vino después fue la idolatría, lo que estamos viendo en pantalla, un alma de potrero que se desplegó por los campos de juego mendocinos. Era un espectáculo verlo pateando penales. Y hay un magnífico libro de un periodista, Matías Soria, un autobiográfico que se llama El Víctor, justamente, y donde cuenta una anécdota que tranquilamente podríamos decir, bueno, es un alma revolucionaria, como era Garrafa Sánchez, por ejemplo. Y el amor por la redonda y por driblear. Casi al borde, te diría, de la locura, ¿no? Dice: de pibe era muy gambeteador. Una vez jugando en el Gambearte, agarré la pelota a la altura de la mitad de la cancha, empecé a driblear y sacarme de encima a los defensores que salían a marcarme. Llegué solo frente al arco, porque había dejado a todos los rivales atrás. Entonces se me dio por volver para atrás, ya no tenía gracia seguir, pese a que estaba cerca de convertir el gol. Menos mal que ganamos ese partido. O sea, te eludió varias veces a los mismos jugadores. Jugó en Chacarita, como bien decíamos. Solamente 9 partidos le bastó para ser tapa del gráfico. Imagínense cómo jugaba. Justamente ahí tenemos la foto con la casaca de Chacarita, muy pero muy joven, obviamente. Lo quiso el Real Madrid, dicen que lo quiso el Cosmos de Estados Unidos, y él dijo: no, yo me quedo acá. Se volvió de Chacarita primero a Atlético Argentino, después a San Juan, finalmente en Gimnasia de Mendoza, donde no solamente serían tiempos en que entablaría muy lindos diálogos en contra, ¿no?, pero del Trinche Karlovich, en ese momento en Central Córdoba de Rosario, y también, ¿no?, un tipo que amaba sus tierras y no lo sacabas de ahí. Aparte, algo que es muy importante recalcarlo. Sí. A ver, eran los viejos torneos nacionales, sí, en los cuales los equipos del interior eran vapuleados. O sea, yo recuerdo una vez un Boca 3, Chaco Forever 1,
fueron recibidos como héroes en el Chaco, porque habían perdido 3-1 contra el Boca. Sí. Bueno, en esa época en que los cuadros del interior, incluso a Talleres, a Belgrano, a San Martín de Tucumán, equipos que ahora no solo tallan, sino que son muy difíciles, y tenés que ir a jugar contra Talleres, tenés que ir a jugar contra tal equipo. En esa época no pasaba. Y ese Gimnasia y Esgrima de Mendoza peleó palmo a palmo en su zona para entrar en las finales del Nacional. En el 71. Ojo, al margen de derrotar a San Lorenzo, que era la época de los matadores, en Boedo, al margen de un par de resultados muy buenos, como ganarle a River en Mendoza, y era muy difícil. Yo me acuerdo que el Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Boca, el año que en Boca el técnico era Alfredo Di Stéfano, y fue el único partido que pierde Boca en esa temporada, y ese año, y fue una locura. Y Gimnasia y Esgrima de Mendoza ganaba seguido, no fue un partido. Por eso digo la importancia de un jugador de esas categorías en un equipo que era del interior y participaban como invitados en los nacionales y eran del relleno, sí. Y sin embargo con ese equipo casi logra la posibilidad de entrar entre los dos primeros y jugar el octogonal final. Le ganó en el 70 a Chacarita 3-0. Dicen que Ángel Marcos, el cerebro de aquel equipo, decía: si quieren hagan 15 goles, pero no la toquen más así. Claro. Después le metió un gol a Topini con Platense. La chancha. Por el otro lado, le ganaron a Gimnasia, lo que le valió su segunda portada del Gráfico en solitario. No en solitario, en ese caso con Roberto Artemio Gramajo, figura de Rosario Central. Sí, señor. Y que decía algo así como: el interior copó Buenos Aires. Claro. Un poco lo que bien decías. Exacto. Y en el 71 le iban a ganar a River, ese 2-1 con Perico Pérez, Didí, el River de Didí, Perico Pérez. Y lo dejó afuera de las finales. Lo dejó afuera. Y en el 71 le ganaría a Estudiantes de La Plata, que era el campeón de América. Exactamente. Chacarita era el campeón del 69. Obvio, casi el mismo equipo. Casi el mismo equipo. Le ganó a San Lorenzo, como bien decías, y ahí le decían el Víctor y su ballet. Claro. Contra Estudiantes comenzó hoy el Lobo está de fiesta, llegó el Víctor y su orquesta. Mirá vos. Hablaba la tribuna. Y bueno, luego llegaría un empate con Boca. Rosario Central iba a ser el futuro campeón y San Lorenzo iban a clasificar, pero lograría un empate con Vélez, perdió con Atlanta. Sin lugar a dudas, un Gimnasia de Mendoza para el recuerdo, y gracias a este gran ídolo, ¿no?, del fútbol mendocino, que tanto dejó, y que incluso vistió la camiseta de Godoy Cruz contra el Santos de Pelé. Claro, amistoso. Sí, señor. 66 goles, ni Messi ni Maradona lograron por ahora hacer tantos goles de tiro libre. Este es el recuerdo para un verdadero grande, Víctor Legrotaglia, a quien le mandamos un abrazo enorme a toda su familia y a todos los hinchas, ¿no? De Gimnasia y Esgrima. Así es. Mira, yo ahora quería hablar del polaco Semenewicz, del polaco. De la misma forma que en Mendoza el Víctor, en Legrotari, en Avellaneda, por lo menos en la mitad roja, el polaco no es Goyeneche, el polaco tampoco es Cap, el polaco es Semenewicz. Un jugador que aquellos que tuvimos la suerte de verlo, todo terreno, jugó en todos los puestos, menos de arquero, jugó de defensor. El mediocampo era su lugar en el mundo. Formó una dupla en el medio con Pastoriza. Nunca más va a haber uno igual. Arriba llegó a jugar de puntero izquierdo. Lo inventó Ferreiro como técnico. Lo siguió inventando el Bocha Maschio, que fue director técnico de Independiente. Era un 11 mentiroso, esos 11 ventilador. O sea, ventilaba a jugadores como Bocchini, ventilaba a jugadores como Yasalde en su momento. Semenewicz empezó en Morón. Yo tuve la suerte de ver un partido por lo que era el octogonal, a ver quién se iba a la B, quién quedaba en primera, en Morón, Atlanta. Fue una barbaridad, yo no sabía ni quién era.
En Morón lo amaban. En Morón no era Semeneu, era el polaco ya. Pasó a Independiente, esa cosa que tenían los dirigentes de aquella época de Independiente, empezando por Izzo, empezando por Grondona y toda la gente de Sandler, que veían jugadores y terminaban siendo fenómenos. Así fue inclusive Alzamendi, que no lo conocía nadie. Bueno, entre esos ilustres desconocidos pasa a Independiente Semeneu. Y en los años que está en Independiente gana el Metropolitano del 70, sí, del 73, sale campeón de América 3 veces seguidas, sale campeón intercontinental ganándole a la Juventus, un partido inolvidable de Bocini y de Bertoni, pero dicho por nada menos que el Pato Pastoriza. Yo no hubiese sido lo mismo en Independiente sin la ayuda de Semeneu, porque eran esos jugadores. Nosotros tenemos una sección que es alma, tripa, corazón. Yo creo que si en el momento en que terminaba el partido alguien le pedía la camiseta al polaco y se le iba a llevar mojada, porque se transpiraba todo, se corría todo, pero aparte nunca fue técnico, por lo menos en primera, pero era un tipo, viste esos tipos que se nacen, porque ahí sí que no podés decir que leyó un libro, que le enseñó a alguien, estaba en él. La ubicación en la cancha. Sí. Un día lo escuché a un gran periodista que tuvimos la suerte de tener nosotros aquí, que es Alejandro Apo, y sobre Semeneu una vez dijo que de la misma forma que un número 9, poner el caso Palermo, sabe solo dónde ponerse adentro del área, y no es que de casualidad le llega la pelota y hace el gol. El polaco era lo mismo, nada más que con un terreno mucho más amplio. Independiente tenía 2 jugadores que recuperaban, y a veces uno, y uno de ellos fue Semeneu. Y parecía incluso sentirse aún más cómodo cuando estaba él solo, ¿no? Seguro. Corriendo de lado a lado. Pero aparte no pegaba, o sea, te la sacaba corriendo, y lo pasabas, y si venía otro compañero, él volvía de nuevo él. La gente decía, pero pará, ya lo eludía a Semeneu. ¿Quién es este? Y era Semeneu de vuelta. Mirá lo que quería Independiente, que se descompensó, pobre, en el polideportivo que tiene Independiente en Domínico, no pudieron llevarlo a tiempo. Porque estaba laburando de captador. Exacto, desde hace muchos años. Exacto. Y aparte, tuvo de la misma forma que Legrotagli tuvo la suerte del último partido en vida, bajar el copete a Colón, Gimnasia. Bueno, de la misma forma el polaco tuvo la suerte de estar en la fiesta de Independiente 2 semanas antes de su partida, formó parte de los equipos de Independiente de la época del 70, recibió la merecida ovación de la gente, porque la gente Independiente lo recuerda. Y voy a decir una cosita para final del polaco. Hay una película entrañable, que se llama Papeles en el viento. Supuestamente son 4 hinchas de Independiente, Rago, Echarri, Peretti, Torres. Y cuando empieza la película, mientras van con el coche por la autopista para ir a la cancha Independiente, recuerdan a los grandes números 5 de Independiente. Y nombraron 3. Pastoriza, el Negro Galván y el polaco Semeneu. Estábamos viendo ahí entre todas las fotos y esos recuerdos tan valiosos, ¿no? Del polaco. Una con la selección, con la camiseta que no es de Racing, es de la selección argentina. Debutó en el albiceleste el día de su cumpleaños, un 1 de junio, ante Chile, en Santiago en el año 72. Una victoria 4-3. Y acto seguido participó del seleccionado en la Copa Independencia de Brasil, donde vio acción en encuentros ante Francia y un combinado de África y de Centroamérica. Así que entre grandes valores que había en la época, número 5 llegó a la selección. Obvio. Y con grandes méritos, y hubiera seguido, ¿no? Obvio. Hubiera sido bueno que siguiera estando en la selección. Bueno, si ustedes tienen memoria, recuerden que el 5 suplente de la selección campeona del 78 con Menotti era Galván. Claro. Y Menotti le dijo a Galván que le diga al polaco que por edad no llegaba, pero que si no el número 5 se lo daba a él. Llegó tarde, como tantos jugadores que llegaron o demasiado antes o demasiado tarde
digamos, equipos históricos, pero el equipo histórico de Independiente, campeón de todo, sí formó parte del polaco y se merece todo eso que la gente de Independiente siente por él. Ahí estábamos viendo, laburando, ¿no? Como captador en Villa Domínico, para cerrar este lindo editorial, estos recuerdos. Nos escribieron a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también a través de nuestro WhatsApp y en el canal de YouTube. En este caso, Oscar Fernández nos escribe un texto largo, pero que me interesaría contar. En Morón jugaba de defensor. Al Rojo vino en 1970 y alternaba como 6 con Garisto. Claro. Pero en 1971 llegó otro polaco, Kapp, de DT, y lo puso en el medio. El Rojo venía teniendo un déficit de quite en el medio, solo Raimondo. Así Pastoriza se liberó totalmente de marca y fue su época más brillante, jugando del medio para arriba. El polaco corriendo toda la cancha a los 90 minutos y Raimondo el radar del medio. ¡Chao! Con la defensa de Santoro, Comiso, López, Sá, Pancho Sá y Pavoni, eran una muralla y así se construyó ese equipo que se limpió 4 Libertadores seguidas con la aparición de Bocchini. El polaco alternaba titularidad y suplencia, pero siempre útil rueda de auxilio y relevos, no tenía mucha técnica, pero iba a todas y era capaz de correr a los 89 minutos como el minuto 1. El polaco le dio todo al Rojo, su juego y su alma. Defendió los colores como si hubiese jugado desde niño. Descansa en paz, guerrero, tu nombre suena y va a seguir sonando siempre en tu querido Independiente. No es un adiós, sino un hasta luego. Mirá qué hermoso. Pero obvio. El mensaje de Oscar. Por suerte, la gente tiene memoria. Así no puedo es. hablar de un chico que tiene ahora, un hombre que tiene ahora 30 años porque no lo vio, pero evidentemente el hincha de Independiente Maduro hizo que ese equipo de Independiente forme parte de la gran leyenda, inclusive más que los 2 primeros títulos intercontinentales, que fueron en los años 60. Nuestro recuerdo a 3 grandes, verdaderos grandes de nuestro fútbol y el agradecimiento a todos los que están escribiéndonos. Luis Martínez, el único gol que hiciste, polaco querido, fue en la cancha de Vélez a Fenoy. Estaba atrás del arco y cuando pateaste, Fenoy se dio vuelta y la fue a buscar adentro. Ganamos 2-1 con tu golazo. El primero fue del peruano Percy Rojas, otro golazo también. Y José Adolfo Stauffer, por ejemplo, antes que nada, mis condolencias a toda la familia de Alejandro Semenewitz por todo lo que nos dejó. Una gran persona, un gran deportista. Gracias, campeón. Descansar en paz desde la provincia de Salta. Nos escribe, y Carlos León, hincha del Verdolaga de Medellín, Colombia, donde también jugó. Condolencias a su familia, gracias polaco, buen viaje, Dios te bendiga. Agradecerles a todos por acompañarnos en este homenaje que desde Bote a Tierra, humilde, pero sentido homenaje que le queremos estos hacer a 3 grandes. ¿Hacemos un Bote a Tierra? Sí, cómo no. Dale, volvemos.